De mi tierno Salvador cantaré el inmenso amor, gloriaré en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición del impío corazón, me salvó de perdición mi Jesús. Del pecado el perdón, de la ruina salvación, por tristeza bendición dio Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a su verdad, de lo inmundo a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Hechos fuertes en virtud de su perenne salud, himnos da de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Buenos días, hermanos. Es una verdadera bendición poder estar en este día domingo para alabar a Dios y para escuchar su palabra. En esta mañana comenzaré la reflexión dando una lectura. Quiero pedirle por favor que escuche con atención esto que voy a leer. En esta vida nada tiene sentido. Todo es una ilusión. Realmente en esta vida nada ganamos con tanto trabajar. Unos nacemos y otros morimos, pero la tierra jamás cambia. El sol sale por la mañana y por la tarde se oculta y vuelve corriendo a su lugar para salir al día siguiente. El viento gira y no deja de girar. A veces sopla hacia el norte y a veces sopla hacia el sur. Los ríos corren hacia el mar y luego vuelven a sus fuentes para volver a vaciarse en el mar. Pero el mar jamás se llena. Qué difícil me resulta explicar lo aburrido que es todo esto. Nadie se cansa de ver, nadie se cansa de oír. Lo que antes sucedió, vuelve a suceder. Lo que antes se hizo, vuelve a hacerse. En esta vida no hay nada nuevo. Cuando alguien llega a decir, aquí tengo algo nuevo, resulta que eso ya existía antes de que naciéramos. Nosotros no nos acordamos de lo que otros hicieron, ni los que vengan después se acordarán de lo que hicimos. Los que vengan después creerán empezar de nuevo. ¿Quién escribió esto que acabo de leer? Quizás alguien que está decepcionado de la vida, cansado de la vida, alguien que le ha tocado sufrir toda la vida y está cansado de vivir, alguien que ha batallado mucho, lleno de enfermedades y dolores, que se siente frustrado de la vida, quizás alguien que está muy aburrido. Si usted fuera a ponerle un título a este pequeño párrafo que acabo de leer, ¿qué título le pondría? ¿Qué título escogería para eso? Quizás le pondría estoy cansado de vivir, la vida es aburrida, la vida no tiene sentido, o quizás no vale la pena vivir. Hace ya varios años, José Alfredo Jiménez, el compositor mexicano, escribió aquella canción histórica Camino de Guanajuato, y en una parte de esta canción dice, no vale nada la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Hay algunos que se sienten de esta forma. Si alguna vez usted se ha sentido así, que la vida no tiene sentido, entonces puede entender al que escribió las palabras que cité al inicio.
Si usted no está muy familiarizado con la Biblia, quizás se va a sorprender que quién las escribió y por qué razón las escribió. Esta porción que yo leí al inicio está tomado de la Biblia, viene de la Biblia, lo leí en la traducción en lenguaje actual. Y algunas partes importantes de esto lo voy a repetir. Está escrito de esta forma: en esta vida nada tiene sentido. Todo es una ilusión. Realmente en esta vida nada ganamos con tanto trabajar. Qué difícil me resulta explicar lo aburrido que es todo esto. Nadie se cansa de ver, nadie se cansa de oír. Lo que antes sucedió vuelve a suceder, lo que antes se hizo vuelve a hacerse. En esta vida no hay nada nuevo. Hoy estamos comenzando una nueva serie que se titula Encontrando el sentido a la vida. Y en esta serie estaré tocando varios temas y todos estarán basados en un libro muy enigmático, un libro de gran sabiduría, pero un libro que debemos de leerlo y entenderlo con cuidado. Porque este libro, incluso los que no son creyentes lo usan para decir que en la misma Biblia habla de que la vida no tiene sentido. Otros más, conocidos como los Testigos de Jehová y otras sectas, usan este libro para decirnos que así como muere su mascota, muere su perro, así también usted un día se morirá y después de eso no habrá nada. Este libro se llama Eclesiastés. ¿Alguna vez lo ha leído? Eclesiastés, el título que aparece en nuestras Biblias toma la versión griega. El título en hebreo es Coelet y significa uno que llama o congrega al pueblo. Se refiere al que dirige la asamblea. Por eso algunas versiones dicen el predicador, el maestro. Los rabinos en la antigüedad leían este libro durante los días de la fiesta judía del Pentecostés. Y este libro es un libro muy interesante porque presenta la vida y nos presenta el sentido de la vida y cómo nosotros podemos encontrar el sentido de la vida. El libro comienza diciendo, en el capítulo 1, lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro. Lo más absurdo de lo absurdo. Todo es absurdo. La palabra absurdo, tal y como aparece en la Nueva Versión Internacional, significa contrario a la lógica, sin sentido, ilógico. En esencia, el libro comienza diciendo que la vida no tiene sentido, que la vida es aburrida, que la vida llega a un punto donde por más que usted le encuentre una lógica, no le va a encontrar lógica. Y obviamente una vida aburrida es una vida que cansa. Dijo el locutor de radio Mariano Osorio en una de sus reflexiones: estoy cansado de trabajar y de ver a la misma gente. Camino a mi trabajo todos los días, llego a la casa y mi esposa sirvió lo mismo para cenar que no me gustó mucho que digamos, pero tengo que comer la comida que no me gusta. Y continúa diciendo, estoy aburrido, la vida es aburrida, la vida, estoy cansado de lo mismo, estoy cansado. Hay gente que se siente así, que se siente cansado de lo mismo, parece que su vida es una rueda, es un círculo del cual no puede salir. Job, un hombre en la Biblia, estaba atravesando en medio de gran sufrimiento y él dijo en Job capítulo 10 y versículo 1, el libro escrito por él: estoy cansado de esta vida, voy a dar rienda suelta a mi queja, voy a hablar con toda la amargura de mi alma. Bueno, aclaro, aunque no sabemos si exactamente fue Job el autor de este libro, pero ese libro registra la historia de un hombre que de la noche a la mañana simplemente pierde todos sus bienes, todo su ganado, todo aquello que le daba su riqueza material, y termina perdiendo a sus hijos. Sus hijos mueren trágicamente en un solo momento. Luego empieza a padecer una enfermedad que lo hace sufrir al grado tal que en medio de la enfermedad dice: estoy cansado de esta vida, voy a dar rienda suelta a mi queja, voy a hablar con toda la amargura de mi alma. Hay personas que en base al sufrimiento
en base a el dolor que tienen que enfrentar de una enfermedad, de la pérdida de seres queridos, de no poder acoplarse al medio, de infinidad y muchas cosas que hacen sufrir a la gente, llegan a sentirse y llegan a pensar que la vida no tiene sentido. Estoy cansado de la vida, así dijo Job. Lo puedo entender de Job, pero el que escribió el libro de Eclesiastés es un hombre que fue un rey. Y no solo eso, es un hombre que dice la Biblia que fue muy sabio. De hecho, es mencionado como el hombre más sabio en toda la Biblia, solo más sabio que todos, menos que Jesucristo. De todos los hombres era el más sabio, con excepción de Jesucristo. ¿Qué lo llevó a este hombre sabio? Expresar estas palabras de desilusión de la vida. Hace no mucho en este mismo lugar, yo di una serie de reflexiones basadas en el libro de Proverbios. Y esa serie de reflexiones nos enseñaron cómo movernos de la necedad hacia la sabiduría, cómo convertirnos en un hombre sabio si somos necios, cómo caminar de la necedad hacia la sabiduría. Pero parece que hoy, cuando leeremos el libro de Eclesiastés, estaremos viendo más bien el lado opuesto de esto, cómo un hombre sabio puede decir palabras tan necias. Cuando Salomón era joven, escribió el libro de Proverbios y nos enseñó cómo dejar de ser necios. Pero en esta serie veremos el peligro de volvernos viejos y necios después de haber sido sabios. Salomón es descrito en la Biblia como un hombre lleno de gran sabiduría. La Biblia dice en primer libro de Reyes, capítulo 4, 29 al 34, que Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. Sobrepasó en sabiduría a todos los sabios del oriente y de Egipto. En efecto, fue más sabio que nadie, más que Etán el Ezraíta y más que Emán, Calcol y Dardá, los hijos de Mahol. Por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Compuso 3,000 proverbios y 1,005 canciones. Disertó acerca de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo, que crece en los muros. También enseñó acerca de las bestias y las aves, los reptiles y los peces. Los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraron de la sabiduría de Salomón, enviaron a sus representantes para que lo escucharan. Así lo describe la Biblia. Hoy diríamos que Salomón fue un pensador, un filósofo, un consejero, poeta, orador, escritor, biólogo, botánico, político, hombre de Estado, en fin, él era una enciclopedia andando, manejaba todos los temas. Definitivamente platicar con Salomón debe haber sido muy interesante. Cualquier cosa que usted quisiera saber, él se la podía decir. Incluso aquí aclara el texto que acabo de leer, que gente de países extranjeros llegaban a Jerusalén a escuchar al máximo exponente de su tiempo. Los reyes de la tierra de aquel momento enviaron a sus subalternos a tomar cursos de superación, de conocimiento a los pies de este hombre tan sabio. Pero la Biblia es un libro muy honesto. Y la Biblia no solamente nos habla las cosas positivas, la Biblia también habla y describe con transparencia que al final de los días de la vida de este hombre sabio, este hombre se convirtió en un necio. Ahora bien, dice primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 10. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas que procedían de naciones de las cuales el Señor le había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses.
Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido para prohibirle que siguiera a otros dioses. La Biblia da testimonio de su infidelidad a Dios. La Biblia dice con transparencia, en efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón. ¿Sabía que eso que le pasó a Salomón el sabio, le pasa a muchos hombres, aunque sean, y muchas personas, aunque no sean tan sabios como Salomón? Le voy a poner unos ejemplos para que usted note de qué estoy hablando. Hombres que toda la vida han tratado de vivir bien, portarse bien, son hombres responsables, hombres hogareños, hombres fieles a su pareja, y que de repente cambian, pero cambian para mal. De repente entran a la edad media y pasan por esa crisis de la edad media, y de repente están irreconocibles y pobre esposa viene y se queja. No sé qué le pasa, que últimamente anda de loco. Dice otra esposa por allá, si siempre ha sido un buen hombre. Bueno, hasta ahora que le ha dado por andar con sus amigotes y mire, ahora no llega. ¿Se da cuenta? Hombres que han vivido sabiamente o han tratado de vivir sabiamente con su familia y que se vuelven necios. Mujeres que han sido hogareñas, respetuosas, y de repente, como dice por ahí la expresión, se sueltan el chongo y se vuelven libertinas y sinvergüenzas. Jóvenes que han sido bien portados, medalla de honor, excelencia académica, deportistas, jóvenes de bien, y que de repente se vuelven necios y deciden experimentar el mundo del pecado. Eso le pasó a Salomón, un hombre sabio, y que de repente está en la cúspide de su sabiduría, es tan grande su sabiduría, pero uno esperaría que siguiera siendo sabio. Sin embargo, hay una transformación en su pensamiento, en sus acciones, y se empieza a comportar como un necio, tal y como lo leí en la lectura anterior de la Biblia. Personas que viven sabiamente o se esfuerzan en vivir lo más rectamente y de repente cambian para vivir como necios. Hasta el mejor portado, si no tiene cuidado, puede volverse necio. Cuídese, por eso dice la Biblia en una porción, dicho sea de paso, si alguno piensa estar firme en el Señor, obviamente mire que no caiga. Pero esto que acabo de explicar es con la idea de que usted entienda que fue precisamente, los estudiosos concuerdan, que fue precisamente en esa época de necedad que este libro, el libro de Eclesiastés, fue escrito. Salomón escribe, el sabio Salomón escribe este libro, no en la otra primera etapa de su fidelidad, sino en la etapa donde él ha andado experimentando con amoríos, él ha andado experimentando con el pecado, él ha andado experimentando con la desobediencia, y él se está portando como un necio y está actuando como actuaría un necio. Y entonces usted quizás pregunte, oiga, pero si creemos que la Biblia es inspirada por Dios, ¿por qué está este libro en la Biblia? Incluso, ¿por qué mejor Dios no permitió que otro hombre, por lo menos fiel a su esposa y no un hombre con 1000 mujeres, escribiera un libro y quedara en su libro sagrado? Porque es precisamente allí que vamos a aprender a encontrar el verdadero sentido a la vida. En algún punto pudiéramos entonces decir que Salomón, el sabio, pierde la brújula respecto al verdadero sentido de la vida.
se empieza a comportar como un necio. Escribe su libro está en la Biblia. Yo 3000 años después lo leo, para que si yo en algún punto de mi vida pierdo el sentido y la brújula de la vida y el sentido de la vida, Dios dejó que este libro quedara allí como un testimonio para que a mí me ayude a encontrar el sentido de la vida. Pero obviamente debemos tener cuidado al estudiar este libro, y es por eso que le vamos a leer con detenimiento. Ahora, aquí hay una pregunta que yo quiero hacer. ¿Por qué Salomón se cansó? ¿Qué fue lo que lo fastidió? Porque cuando él escribe el primer capítulo, prácticamente las palabras que está diciendo suenan de un hombre aburrido, un hombre que ya no le encuentra sentido en la vida. ¿Qué fue exactamente lo que lo llevó a concluir eso? ¿Qué fue lo que lo orilló a pensar que en efecto la vida es aburrida y sin sentido? O como lo dijo él, la vida es absurda e ilógica. Salomón, él trató de buscar las respuestas a todos los enigmas de la vida. Él da testimonio, dice en Eclesiastés 1, 12 y 13, yo, el maestro, reiné en Jerusalén sobre Israel y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Él estudió, investigó, analizó, reflexionó. Dice en el capítulo 1, 16 al 18, me puse a reflexionar. Aquí me tienen, engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén, y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento, me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría y hasta conozco la necedad y la insensatez. Pero aún esto es querer alcanzar el viento. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Salomón tuvo el tiempo y los recursos necesarios, su reino estaba en paz, había muchos reyes que le traían tributos, él tuvo mucho tiempo de sobra, tiempo abundante para buscar y encontrar respuestas a todas las preguntas. Él leyó e investigó de las cosas más cultas hasta las cosas más necias de este mundo, pero curiosamente, cuando él estuvo tratando de entender todos los enigmas de la vida, eso precisamente fue lo que lo llevó a la frustración. Él entendió que la vida es demasiado breve como para entender todos los enigmas de este mundo. Él dijo en el capítulo 1, versículo 5, unos nacemos y otros morimos, pero la tierra jamás cambia. El sol sale por la mañana y por la tarde se oculta y vuelve corriendo a su lugar para salir al día siguiente. El sol ha estado allí. Dicen los científicos que millones, no miles, millones de años. Millones de años. Pero la vida del hombre es demasiado breve para entender todas las cosas. Porque apenas vamos entendiendo algunas cosas, apenas estamos adquiriendo sabiduría y conocimiento, cuando simplemente la vida ya está en nuestro ocaso. Apenas estoy aprendiendo más, apenas estoy disfrutando más, y entonces la vida se acaba. Por eso Salomón llega al punto de la frustración de decir, y eso frustra, eso definitivamente es un absurdo. No puedo entender todas las cosas de este mundo, ni aún con una larga vida y muy larga vida, nunca podría entender y encontrar la respuesta a todas las preguntas. Salomón se puso a investigar el porqué de las cosas. Y si usted exactamente empieza a hacer esto, yo le puedo asegurar que usted también va a llegar a considerar que la vida es absurda. Si usted empieza a preguntar, hay muchas cosas que pudiéramos preguntar,
¿Por qué hay muchos inocentes que sufren en este mundo? ¿Por qué miles de niños mueren de sida, de cáncer, de leucemia y de otras terribles enfermedades? ¿Por qué los malos no se acaban de un solo y quedan solamente los buenos en este mundo? ¿Por qué, si Dios tiene la autoridad y el poder para hacer justicia, por qué no hace justicia actualmente y ya e inmediatamente? ¿Por qué ocurren catástrofes que matan a miles de personas? ¿Por qué Dios permite las guerras que derraman sangre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay muchas cosas que no entendemos. Hay muchas cosas que usted no puede entender. A lo mejor usted no puede entender por qué yo en esta etapa de mi vida tuve que perder a mi ser querido. ¿Por qué yo, que me sentía tan fuerte y tan sano, ahora, mírame, estoy enfermo y me estoy muriendo? ¿Por qué tengo que quedarme viudo o por qué tengo que quedarme viuda? ¿Por qué se fue mi mamá, mi papá y no tuve tiempo ya de convivir con ellos? Hay muchas cosas que nosotros pudiéramos preguntar. Y frente a todo eso, y al no encontrar respuesta, definitivamente, eso lleva a la frustración. Eso lleva simplemente a pensar que la vida no es justa, no es lógica, que es un absurdo la vida. Pero, ¿qué vamos a hacer frente al absurdo de la vida? ¿Qué vamos a hacer frente a este aparente absurdo de la vida? A la falta de sentido. ¿Suicidarnos? Decir definitivamente, entonces, como la vida es absurda, terminaré con ella. ¿Drogarnos para vivir embrutecidos por el alcohol y por las drogas y decir, así no me doy cuenta de nada? ¿Entregarnos al desenfreno y a la vida de pecado de tal forma que a ver si esto me cura o por lo menos me ayuda a olvidar? En este día, antes de terminar, yo quiero decirle dos cosas. Si usted llega a ese punto de pensar que la vida no tiene sentido, que la vida es ilógica, que la vida es absurda, yo quiero leerle dos cosas y quiero decirle dos cosas que guarde en su corazón. Estimado hermano, estimado amigo que escucha, acepte, y esto lo tiene que aceptar, acepte que nunca podrá tener todas las respuestas en esta vida. Así de simple. Yo quisiera tener respuestas para usted. Tal vez Salomón pasó tiempo y tiempo y tiempo meditando y reflexionando. Y aun siendo el hombre más sabio del mundo, en su momento llegó a un punto de un callejón sin salida, donde no pudo encontrar todas las respuestas a la vida. Acepte entonces usted que nunca podrá tener todas las respuestas en esta vida. Es posible que algunas respuestas queden claras para usted. Es posible que muchas otras nunca las pueda entender. Salomón escribe en el capítulo 3, versículo 11. Dios hizo, Eclesiastés 3:11, Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Y más adelante, él escribe en el capítulo 8, versículos 17 y 18. Escuche lo que él escribió. Fue así como vi todo lo que Dios ha hecho en este mundo, y que es algo que jamás podremos comprender. Aunque tratemos de hallarle algún sentido, no se lo encontraremos. Y aunque haya algún sabio que crea entenderlo, en realidad no podrá comprender. Oiga, estas palabras las está diciendo un hombre sabio, el más sabio. Está diciendo, y se lo vuelvo a leer porque a mí me parecen muy interesantes.
Fue así como vi todo lo que Dios ha hecho en este mundo y que es algo que jamás podremos comprender. Aunque tratemos de hallarle algún sentido, no se lo encontraremos. Y aunque haya algún sabio que crea entenderlo, en realidad no podrá comprender. Eclesiastés capítulo 8, versículos 17 y 18 lo leí de la traducción en lenguaje actual. Simplemente tengo que aceptar que nunca conoceré todas las respuestas. Que yo no soy Dios. Solo soy un ser humano y por eso no puedo entender lo que es eterno. Mientras vivo confinado bajo el sol en este mundo, hay muchas cosas que yo no podré entender. Mis limitaciones como humano me impiden conocer la dimensión espiritual por ahora. Y entonces, uno dice, bueno, ¿y si no voy a tener respuestas? Y si voy a vivir siempre de que no comprendo nada, ¿no sigue siendo absurda la vida? Si lo ves de ese sentido, sí es absurdo. Pero es aquí donde yo quiero decirte la última cosa en este día. La Biblia te enseña que tú debes aprender a vivir por fe. ¿Oíste lo que dije? Que tienes que aprender a vivir por fe. En esencia, eso es lo que dice Dios, es lo que dice la Biblia. Que si tú quieres encontrarle sentido a todas las cosas que pasan alrededor de ti, simplemente no lo vas a encontrar y te vas a frustrar. Pero para que no caigas en frustración y llegues a concluir y razonar que entonces la vida no tiene sentido, tienes que aprender a vivir por fe. Porque cuando tú aprendes a vivir por fe, te vas a dar cuenta que aunque la vida aparentemente es absurda e ilógica, Dios está en control de todo este universo. Que este mundo no se mueve a lo loco. Que este mundo tiene un sentido y alguien le está dando dirección. Y ese que le está dando dirección y control es Dios mismo. Tú vas a encontrar entonces cuando aprendas a vivir por fe que Dios tiene un propósito para tu vida. Entonces, para que puedas entender y para que puedas ver que la vida no es absurda, tienes que confiar en Dios, porque lo ilógico cobra sentido y cobra lógica en Dios. Porque a final de cuentas, la vida absurda de una persona puede encontrar el verdadero sentido solo en Dios, solo en la fe en Dios. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 4, 18 y luego el capítulo 5, versículo 7, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Vivimos por fe, no por vista. Escucha esto. Dice el apóstol Pablo que este es un lema de hecho que nosotros los cristianos debiéramos adoptar como parte no solo de nuestro vocabulario, sino de nuestra vida. Vivimos por fe, no por vista. Mi vida tiene propósito y no es absurda por fe, porque Dios le va a dar sentido, porque Dios tiene un propósito para mí. Es obvio entonces que la vida sin la fe en Dios no tiene lógica, pero la vida con la fe en Dios cobra sentido. Comience a aprender a vivir por la fe en Dios. La próxima semana continuaremos con esta serie de reflexiones y yo espero que esas reflexiones sean de bendición para su vida. Que Dios le bendiga. Cuando afligido estás, enfermo y en dolor, mientras que los malos prosperan sin ningún temor. Ten valor, pues no sabes lo que el mañana traerá. Cuando el cielo veas azul, tu corazón cantará. Canta y alégrate, alegre, hoy sigue fiel al Señor. Tenle fe al que nos amó, de tu alma es pastor. Todo el mundo ve a tu sean fieles, luz, mira, el yo gran soy
soy, alza tu voz en gloria a Él. Canta y alégrate hoy. Muchas veces fallamos en ver el cielo brillar, cuando parece que los bienes no puedes lograr. Las riquezas se podrirán, pues eternas no son, si buscamos lo celestial. El premio es sin igual. Canta y alégrate hoy, sigue fiel al Señor. Tenle fe al que nos en quien amó, de tu alma es pastor. Todo el mundo ve a sean tu fieles, luz, mira, gran yo soy. Alza tu voz en gloria a Él. Canta y alégrate hoy.